Un millonario contrató a una enfermera para cuidar de su hijo de 7 años enfermo. Un día, volvió más temprano a casa y se quedó paralizado con lo que vio. La mansión Sandoval, situada en una exclusiva zona residencial a las afueras de la Ciudad de México, era un reflejo perfecto de la vida de su dueño, impecable en apariencia, pero fría y vacía en su esencia. La fachada de líneas modernas y ventanales enormes proyectaba poder, pero al cruzar el umbral, el ambiente cambiaba abruptamente. Los pasillos largos y silenciosos estaban envueltos en una atmósfera de soledad. Era como si la casa, a pesar de su grandiosidad, estuviera atrapada en el tiempo, incapaz de superar los ecos de un pasado doloroso. Héctor Sandoval, el hombre detrás de esta imponente fortaleza, era conocido tanto por su éxito empresarial como por su carácter austero. Con poco más de 40 años, Héctor había construido un imperio desde cero. Era un estratega nato, alguien que jamás mostraba debilidad. Sin embargo, desde la muerte de su esposa, Mariana, hacía ya 5 años, Héctor había enterrado cualquier atisbo de vulnerabilidad bajo una máscara de trabajo incesante. Su rutina giraba en torno a números, reuniones y decisiones, dejando muy poco espacio para cualquier otra cosa. Incluso su propio hijo, Diego, un niño de 7 años, era la viva imagen de su madre. Sus ojos grandes y oscuros recordaban a Héctor los momentos felices que compartieron como familia. Pero esos días parecían tan lejanos como un sueño. Diego enfrentaba una enfermedad autoinmune rara, que lo mantenía confinado en casa la mayor parte del tiempo. Aunque era un niño brillante y curioso, el aislamiento había apagado su espíritu. Pasaba horas mirando por la ventana de su habitación, observando el mundo exterior como un espectador distante. Héctor, incapaz de lidiar emocionalmente con la situación, había dejado a Diego al cuidado de una sucesión interminable de enfermeras y cuidadoras. Ninguna duraba mucho tiempo. Algunas no podían lidiar con las estrictas demandas de Héctor. Otras no lograban conectar con Diego, quien, cansado de despedidas constantes, había erigido un muro invisible entre él y los demás. Todo cambió el día que llegó Lucía. Lucía, de 25 años, era una enfermera con una reputación impecable. Había trabajado en hospitales y con pacientes en situaciones críticas. Pero lo que realmente la distinguía era su capacidad para conectar con las personas. Su sonrisa cálida y su manera de hablar suave parecían derretir las barreras más sólidas. Cuando cruzó las puertas de la mansión Sandoval, llevaba consigo no solo sus credenciales, sino también una energía que, aunque sutil, comenzaría a transformar aquel lugar sombrío. El recibimiento no fue particularmente acogedor. Héctor, como era su costumbre, no se molestó en recibirla personalmente. En su lugar, delegó la tarea a Clara, el ama de llaves, quien, aunque profesional, reflejaba el mismo ambiente distante de la casa. Clara la condujo a su habitación y le explicó las reglas estrictas de la casa, dejando claro que el señor Sandoval no toleraba errores ni intromisiones innecesarias. Esa tarde, Lucía pidió conocer a Diego. Clara, aunque sorprendida por su iniciativa, la guió hasta la habitación del niño. Cuando Lucía entró, encontró a Diego sentado junto a una ventana, con un libro en las manos. El niño parecía frágil, casi como si el más leve soplo de viento pudiera desmoronarlo. «Hola, Diego», dijo Lucía con una sonrisa cálida, acercándose con cuidado. Diego levantó la vista por un instante y luego volvió a concentrarse en su libro. No respondió. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, inclinándose un poco para ver la portada. «Es un libro de aventuras», respondió él, en voz baja, sin apartar los ojos de las páginas. Lucía asintió con entusiasmo. «Las aventuras son lo mejor. Cuando era niña, soñaba con ser una exploradora y descubrir tesoros escondidos». Esta confesión pareció despertar algo en Diego. Por primera vez, levantó la mirada y la observó con curiosidad. «¿Y lo hiciste?», preguntó, dejando entrever un destello de interés. Lucía rió suavemente. «Bueno, no exactamente, pero descubrí que hay otro tipo de tesoros, como las historias en los libros y las personas especiales que conoces en el camino». Esa primera conversación fue breve, pero marcó el inicio de algo diferente. En los días que siguieron, Lucía no solo cumplió con sus tareas médicas, sino que también se dedicó a construir un vínculo genuino con Diego. Le contaba cuentos, jugaba con él,
y sobre todo lo escuchaba. Diego comenzó a abrirse lentamente, dejando atrás parte de la tristeza que lo había acompañado por años. Héctor, desde su oficina en casa, observaba los cambios con cautela, aunque mantenía su distancia habitual. No podía evitar notar cómo la risa de Diego, un sonido que hacía años no escuchaba, llenaba la casa de una manera que casi le resultaba incómoda. «Es eficiente», comentó una tarde al ama de llaves, más como un intento de racionalizar lo que estaba ocurriendo, que como un reconocimiento genuino. Pero en su interior, Héctor sabía que Lucía era diferente. Había algo en su forma de ser, en la manera en que trataba a Diego, que lo inquietaba profundamente. Era como si trajera consigo una luz que él había tratado de apagar por miedo a lo que podía revelar. La mansión Sandoval comenzaba a cambiar, y con ella, sus habitantes, aunque Héctor aún no lo aceptaba. La llegada de Lucía marcaría el inicio de una transformación que lo obligaría a enfrentar secretos que llevaba años enterrando. La presencia de Lucía en la mansión Sandoval no pasó desapercibida. Desde el primer día, había algo en su forma de ser que lograba cambiar el ambiente tenso y melancólico que reinaba en la casa. Diego, quien antes evitaba interactuar con las cuidadoras, ahora buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. Las risas del niño comenzaban a llenar los pasillos, algo que ni siquiera Clara, con sus años trabajando para los Sandoval, recordaba haber escuchado desde la muerte de Mariana. Cada mañana, Lucía entraba a la habitación de Diego con una sonrisa y un saludo animado, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el pesado silencio de la mansión. Ella había adoptado una rutina que iba más allá de sus responsabilidades como enfermera. Sabía que la salud de Diego no solo dependía de los tratamientos médicos, sino también de su bienestar emocional. «Hoy vamos a hacer algo especial, Diego», dijo una mañana mientras arreglaba las almohadas de su cama. «¿Qué cosa?», preguntó él, con un brillo de curiosidad en los ojos. «Vamos a diseñar un mapa del tesoro. Tú serás el capitán, y yo seré tu ayudante. ¿Qué te parece, Diego?», que había pasado semanas sumido en su mundo de libros. No pudo resistirse a la idea. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de papeles, lápices de colores y dibujos de islas imaginarias. Mientras Lucía trabajaba con Diego, Héctor se mantenía al margen. Desde su oficina, podía escuchar ocasionalmente las risas de su hijo, pero prefería no intervenir, aunque no lo admitía. Algo en su interior comenzaba a inquietarse. La energía de Lucía le parecía tan desconcertante como fascinante. Una tarde, mientras revisaba contratos en su despacho, Clara se acercó para hablar con él. «Señor Sandoval, debo decirle algo». «¿Qué ocurre?», preguntó Héctor, sin apartar la vista de los documentos. «El niño. Diego está cambiando. Hace años que no lo veía tan feliz». Héctor levantó la vista. Sorprendido por el comentario, Clara era una mujer discreta, no dada a expresar opiniones personales. «¿A qué te refieres?», dijo, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «Es Lucía. Tiene algo especial. El niño la adora, y, sinceramente, creo que está haciendo más por él de lo que hicieron todas las cuidadoras anteriores juntas». Héctor guardó silencio por un momento. No le gustaba que lo presionaran en cuestiones personales, pero no pudo evitar reflexionar sobre las palabras de Clara. Era posible que Lucía estuviera logrando algo que él, como padre, no había podido hacer. Esa noche, mientras recorría los pasillos de la casa, pasó frente a la habitación de Diego y escuchó una conversación entre su hijo y Lucía. «¿Crees que alguna vez pueda salir a jugar como los otros niños?», preguntó Diego con voz tenue. «Claro que sí, Diego», respondió Lucía, con una seguridad que lo hizo sonreír. «Pero para eso necesitas cuidar mucho tu salud y, sobre todo, no perder la esperanza». Héctor se quedó parado junto a la puerta, sin atreverse a entrar. Por un momento, sintió una punzada de culpa. Sabía que, aunque había hecho todo lo posible para cuidar de Diego en términos materiales, no había estado presente de la manera en que su hijo lo necesitaba. Al día siguiente, Héctor decidió observar más de cerca el trabajo de Lucía. Sin decir nada, empezó a regresar a casa un poco antes de lo habitual, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Lo que vio lo desconcertó. Lucía no solo cuidaba de Diego con esmero,
sino que también había comenzado a involucrar a los empleados de la casa en pequeñas actividades que traían un aire de camaradería al lugar. Clara incluso comentó que el jardín, antes descuidado, estaba siendo usado como un espacio para las actividades de Diego. Un día, Héctor la encontró en la cocina, horneando galletas junto con Clara y Diego. Era una escena tan inesperada que no supo cómo reaccionar. «Señor Sandoval», dijo Lucía al verlo entrar. «Le gustaría probar una galleta, Héctor, acostumbrado a mantener las distancias con todos». Dudó por un momento antes de aceptar. Tomó una galleta y dio un pequeño mordisco. Para su sorpresa, estaba deliciosa. «Están bien», dijo, tratando de sonar indiferente, aunque en el fondo estaba impresionado. Diego soltó una risita, y Lucía intercambió una mirada cómplice con él. Esa noche, Héctor se sentó en su despacho, pensando en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Lucía había traído un cambio a su casa, uno que no podía negar, pero también había algo en ella que no terminaba de entender. Su manera de tratar a Diego, su dedicación y, sobre todo, la calidez que proyectaba, lo hacían cuestionarse si realmente sabía todo lo que debía saber sobre ella. Mientras miraba por la ventana de su despacho, Héctor se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, la mansión Sandoval ya no se sentía como un lugar frío. Sin embargo, esa nueva calidez también traía consigo una sensación de inquietud que no podía ignorar. La rutina en la mansión Sandoval había cambiado notablemente desde la llegada de Lucía. Diego, quien antes pasaba días enteros en silencio, ahora tenía actividades constantes que llenaban su tiempo. Aunque su condición médica seguía siendo delicada, su actitud era otra. La sonrisa que ahora lucía con frecuencia era un reflejo de la influencia positiva de Lucía en su vida. Sin embargo, Diego tenía un pequeño secreto, un diario escondido debajo de su cama. Era un cuaderno con la portada de su libro favorito de aventuras, donde escribía todo lo que pasaba por su mente, desde los momentos felices que compartía con Lucía, hasta las dudas que lo asaltaban sobre su futuro. Una noche, después de un día lleno de actividades, Diego se recostó en su cama y tomó su diario. Abrió una página en blanco y, con su letra pequeña y cuidadosa, comenzó a escribir. «Hoy jugamos a diseñar una isla del tesoro. Lucía dice que soy un buen capitán y que siempre debo confiar en mis decisiones. Me gusta cómo me hace sentir, como si realmente pudiera ser fuerte y valiente. A veces creo que ella entiende cosas de mí que ni siquiera yo sé cómo explicar. Es como si me conociera desde hace mucho tiempo». Diego cerró el diario con un suspiro y lo guardó en su lugar secreto. Había algo en Lucía que lo hacía sentir especial, pero también le despertaba una extraña sensación de familiaridad. Era un sentimiento que no sabía cómo describir, pero que lo intrigaba profundamente. Mientras tanto, Héctor seguía observando a Lucía desde la distancia. Había algo en su forma de ser que no terminaba de encajar con su imagen de una enfermera común. No era solo su dedicación a Diego, sino también su manera de moverse por la casa, como si estuviera conectada a ella de una forma más profunda. Una tarde, Héctor llegó más temprano de lo habitual y encontró a Lucía en el jardín con Diego. Ella estaba sentada en el césped, leyendo en voz alta mientras Diego dibujaba en un cuaderno. Era una escena tan tranquila y natural que Héctor sintió una punzada de emoción que no supo cómo manejar. «¿Siempre lees esas historias para él?», preguntó, interrumpiendo suavemente. Lucía levantó la vista, sorprendida por su presencia. «Le gustan mucho las historias de aventuras. Creo que le ayudan a imaginar un mundo más allá de estas paredes». Héctor asintió, pero no dijo nada más. Se quedó observándolos por unos minutos antes de regresar a la casa. Algo en su interior le decía que debía conocer más sobre Lucía, pero aún no encontraba el momento adecuado para indagar. Mientras tanto, Diego seguía escribiendo en su diario cada noche. Una página en particular reflejaba las dudas que empezaban a surgir en su mente. «A veces pienso que Lucía tiene un secreto. Es como si hubiera algo que quisiera decir, pero que no puede. Me gustaría preguntarle, pero no sé si estaría bien. Solo espero que nunca se vaya, porque desde que está aquí, todo es diferente». Los días pasaron, y poco a poco, Lucía comenzó a notar la presencia de Héctor en casa con más frecuencia. Aunque él siempre mantenía un aire distante, ella percibía que algo en su actitud estaba cambiando. Quizás era la forma en que ahora la miraba, con una mezcla de curiosidad y cautela, o el hecho de que comenzaba a hacerle preguntas sobre Diego.
más allá de los temas médicos. «Lucía, ¿crees que Diego realmente está mejorando?», le preguntó una noche, mientras revisaban juntos el informe médico más reciente. «Físicamente, aún tiene un largo camino por recorrer, pero emocionalmente está mucho más fuerte. Eso es importante». Héctor asintió, pensativo. Sabía que lo que Lucía decía era cierto, pero también se preguntaba si alguna vez sería capaz de llenar el vacío que había dejado Mariana en la vida de Diego. Una noche, mientras Diego dormía, Héctor pasó frente a su habitación y notó que la luz del escritorio seguía encendida. Entró suavemente y vio el cuaderno que Diego había olvidado guardar. Aunque dudó por un momento, decidió no abrirlo. En lugar de eso, lo colocó sobre la mesita de noche y apagó la luz. De camino a su habitación, no pudo evitar preguntarse qué estaría escribiendo su hijo. ¿Serían pensamientos sobre Lucía? ¿Sobre él? Esa pequeña duda comenzó a crecer en su mente, alimentando su curiosidad sobre la relación que Diego y Lucía estaban construyendo. Por su parte, Lucía continuaba cuidando de Diego con el mismo esmero de siempre. Sin embargo, había momentos en los que se le veía distraída, como si algo pesara en su mente. Clara lo notó en más de una ocasión, pero decidió no decir nada. Sabía que en esa casa todos tenían sus propios secretos. Un día, mientras Diego dibujaba en su habitación, Lucía se acercó y vio uno de sus dibujos. Era un retrato de los tres, Diego, Héctor y ella, sonriendo en lo que parecía ser el jardín de la mansión. «Es hermoso, Diego. ¿Por qué decidiste dibujarnos a los tres?» «Porque siento que somos como un equipo. Tú me ayudas a estar mejor, y papá siempre dice que todo esto lo hace por mí. Quería que estuviéramos juntos». Aunque sea en un dibujo, Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Sabía que había tomado la decisión correcta al venir a la mansión Sandoval, pero también sabía que el momento de revelar su verdad estaba cada vez más cerca. El sol se filtraba suavemente por las grandes ventanas de la mansión, iluminando los pasillos con una calidez que parecía poco habitual. Diego había comenzado a pasar más tiempo fuera de su habitación, explorando los rincones de la casa con Lucía. La enfermera tenía una manera única de motivarlo, invitándolo a imaginar historias o a convertir cualquier rincón en un escenario para sus aventuras ficticias. Una tarde, mientras paseaban por la biblioteca, Lucía notó una estantería llena de álbumes de fotos y cajas de recuerdos. Su curiosidad la llevó a sacar uno de los álbumes, y al abrirlo, encontró fotografías de la familia Sandoval. Había imágenes de Héctor, más joven y sonriente, al lado de Mariana. También había fotos de Diego cuando era un bebé, envuelto en una manta amarilla. Diego se acercó a ella, observando las fotografías con atención. «Ella es mi mamá, ¿verdad?», preguntó, señalando una foto de Mariana sosteniéndolo en brazos. Lucía asintió con una sonrisa. «Sí, es tu mamá. Era muy hermosa». «Papá no habla mucho de ella», murmuró Diego, bajando la mirada. «A veces pienso que casi no la recuerdo». Lucía sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, aunque no podía decirle la verdad aún. Sabía que debía hacer algo para mantener viva la memoria de Mariana en el corazón de Diego. «¿Sabes qué creo?», dijo, cerrando el álbum con cuidado. «Creo que ella estaría muy orgullosa de ti. Eres un niño increíblemente valiente». Diego la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Lucía siempre encontraba las palabras justas para consolarlo, como si supiera exactamente lo que él necesitaba escuchar. Esa misma tarde, mientras Diego descansaba, Lucía decidió explorar un poco más la biblioteca. Encontró una caja polvorienta al fondo de una estantería. Dentro había cartas y más fotografías. Al sacar una de las cartas, reconoció de inmediato la letra de Mariana. Su corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera leer más, escuchó pasos detrás de ella. «¿Qué haces aquí?». La voz de Héctor resonó en la sala, sorprendiéndola. Lucía giró rápidamente, ocultando la carta detrás de su espalda. «Estaba buscando algo para leerle a Diego», respondió con calma. «Me pareció que estos álbumes podrían gustarle». Héctor la observó con desconfianza. Aunque no podía señalar nada específico, había algo en la actitud de Lucía que le parecía extraño. «Esos recuerdos son importantes para mi familia», dijo, acercándose. «Asegúrate de manejarlos con cuidado». Lucía asintió, notando la tensión en su tono. Sabía que Héctor era un hombre reservado y protector, pero también percibía que sus palabras llevaban un peso emocional que iba más allá de una simple advertencia.
Al día siguiente, mientras ayudaba a Diego con sus actividades, Lucía no pudo evitar recordar la carta de Mariana. Había algo en sus palabras que parecía llamarla, como si la instaran a descubrir más sobre la mujer que, de alguna manera, las unía. Esa noche, cuando Diego se quedó dormido, Lucía volvió a la biblioteca. Con cuidado, sacó la carta y comenzó a leer. Era una nota dirigida a Héctor, escrita poco antes de su muerte. Mariana hablaba de su amor por Diego, pero también mencionaba algo que dejó a Lucía sin aliento. Héctor, hay algo que nunca te dije, y espero que algún día puedas perdonarme por ello. Mi pasado no fue tan simple como aparenta, y aunque preferí guardar silencio, sé que eventualmente la verdad saldrá a la luz. Las manos de Lucía temblaron al leer esas líneas. Aunque no decía nada explícito, la carta confirmaba lo que ella ya sabía. Su conexión con los Sandoval iba más allá de un simple trabajo como enfermera. En los días siguientes, Lucía se mostró más introspectiva, pero no dejó que sus emociones afectaran su trabajo con Diego. Continuaba cuidando de él con la misma dedicación, aunque en el fondo sabía que estaba acumulando un peso emocional que tarde o temprano tendría que liberar. Por su parte, Héctor notó el cambio en ella. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recordó las palabras de Clara sobre Lucía y el impacto positivo que había tenido en Diego. Aunque Héctor siempre se había mantenido alejado emocionalmente de quienes trabajaban para él, empezó a sentir una creciente necesidad de entender quién era realmente Lucía. Decidió hablar con ella directamente. «Lucía, necesito hacerte una pregunta», dijo una tarde, mientras la encontraba en la cocina preparando la merienda de Diego. «Claro, señor Sandoval. ¿De qué se trata?» Héctor la miró detenidamente antes de responder. «¿Por qué decidiste trabajar aquí? Podrías haber aceptado cualquier otro trabajo, pero elegiste esta casa. ¿Por qué?» Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Aunque había preparado una respuesta para ese momento, no pudo evitar que sus palabras sonaran nerviosas. Quería un trabajo donde pudiera marcar la diferencia, y cuando vi la oportunidad de cuidar a Diego, supe que era el lugar indicado. Héctor la observó por un momento, intentando descifrar si había algo más detrás de su respuesta. Finalmente asintió, aunque sus dudas no se disiparon del todo. Mientras Héctor se alejaba, Lucía respiró aliviada, pero sabía que no podría seguir esquivando las preguntas por mucho tiempo. La conexión que sentía con Diego y con la casa era demasiado fuerte como para ignorarla. Esa noche, mientras escribía en su diario, Diego anotó: «Lucía siempre me dice que no pierda la esperanza. Creo que ella también tiene algo en lo que no quiere perder la esperanza. No sé qué es, pero estoy seguro de que es algo importante». Lucía se encontraba cada vez más cerca de un punto de quiebre, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que su verdad no podría permanecer oculta por mucho tiempo. El ambiente en la mansión Sandoval parecía transformarse con cada día que pasaba. Aunque Héctor mantenía su carácter reservado, no podía ignorar los cambios positivos en Diego. El niño no solo parecía más feliz, sino también más fuerte, con un brillo en los ojos que Héctor no veía desde hacía años. Sin embargo, algo en su interior lo mantenía en alerta. Había algo en Lucía que lo desconcertaba, una sensación de que ella sabía más de lo que decía. Una tarde, Héctor regresó a casa más temprano de lo habitual. Había decidido tomarse un tiempo para observar más de cerca a Lucía, intentando entender qué era lo que la hacía tan diferente. Al entrar en la mansión, escuchó risas provenientes de la sala de estar. Siguiendo el sonido, se encontró con una escena que lo dejó inmóvil en la entrada. Lucía estaba sentada en el sofá, sosteniendo una fotografía enmarcada. Su rostro, generalmente sereno, estaba marcado por una profunda emoción. Lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas mientras Diego, sentado a su lado, la observaba con curiosidad. «¿Por qué lloras, Lucía?», preguntó el niño, con su voz suave pero llena de preocupación. Lucía secó rápidamente sus lágrimas, intentando recuperar la compostura. «Es que esta fotografía me recuerda algo muy importante», respondió, esforzándose por sonreír. Diego frunció el ceño, mirando la imagen. Era una foto de Mariana con Diego cuando era un bebé. Héctor había guardado esa foto en un rincón especial de la casa, lejos de las áreas comunes. «¿Tú conociste a mi mamá?», preguntó Diego, con una inocencia que atravesó a Héctor como un rayo.
Lucía vaciló por un instante, pero antes de que pudiera responder, la figura de Héctor apareció en la sala. «Lucía, ¿puedo hablar contigo a solas?». Su tono era firme, casi autoritario. Lucía se puso de pie de inmediato. Dejando la fotografía en la mesa, miró a Diego con una sonrisa tranquilizadora antes de seguir a Héctor hacia su despacho. Cuando llegaron, Héctor cerró la puerta y se volvió hacia ella, su mirada penetrante cargada de preguntas. «Quiero una explicación ahora mismo», dijo, señalando la fotografía que Lucía había dejado en la sala. «¿Qué significa esto?». Lucía respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que ese momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Señor Sandoval, Héctor, hay algo que necesito decirle. Es algo que he guardado desde el día en que acepté este trabajo». Héctor cruzó los brazos, sin apartar la mirada de ella. «Estoy escuchando». Lucía dudó por un momento, pero luego decidió que ya no podía seguir ocultando la verdad. «Mariana, era mi madre». Las palabras resonaron en el aire, pesadas y difíciles de procesar. Héctor la miró fijamente, como si intentara asegurarse de que había escuchado bien. «Eso no tiene sentido», dijo finalmente, su voz teñida de incredulidad. «Mariana y yo estábamos casados. ¿Cómo puede ser su hija?». Lucía asintió lentamente, comprendiendo su confusión. «Nací antes de que ella lo conociera. Mi madre tuvo una relación antes de casarse con usted, y yo fui el resultado de esa relación, pero ella nunca habló de mí, porque fue una época muy difícil para ella. Yo crecí con mi padre biológico, y no supe la verdad sobre mi madre hasta hace poco. Después de que ella falleció, Héctor retrocedió un paso, como si la magnitud de lo que acababa de escuchar lo golpeara físicamente. «¿Y aceptaste este trabajo para qué? ¿Para espiar? ¿Para aprovecharte de nosotros?». «No», respondió Lucía, su voz firme pero cargada de emoción. «Vine aquí porque quería conocer a mi hermano, a Diego. Quería estar cerca de él, aunque fuera desde las sombras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor se llevó una mano a la frente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, las palabras de Lucía parecían sinceras, pero por otro, no podía evitar sentir una mezcla de traición y confusión. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente, en un tono más suave pero aún distante. «Por ahora, sigue cuidando de Diego». «Pero esto no queda aquí». Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad, pero también sabía que las cosas no serían fáciles. A partir de ese momento, esa noche, Héctor se sentó en su despacho, rodeado de recuerdos de Mariana. Abrió una caja de cartas y documentos que había guardado durante años, buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir las palabras de Lucía. Finalmente, encontró una carta de Mariana que nunca había leído antes. En la carta, Mariana hablaba de sus temores y de las decisiones difíciles que había tomado en su juventud. No mencionaba a Lucía directamente, pero sus palabras confirmaban la existencia de un pasado que Héctor desconocía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor sintió que la imagen idealizada que tenía de Mariana comenzaba a desmoronarse, pero más allá de la confusión y el dolor, había algo que lo inquietaba aún más: la posibilidad de que Lucía estuviera diciendo la verdad y de que Diego realmente tuviera una hermana. Mientras tanto, Lucía, en la soledad de su habitación, escribió en su diario: «Hoy, finalmente le dije la verdad a Héctor. No sé qué va a pasar ahora, pero al menos ya no tengo que esconder quién soy. Solo espero que algún día pueda entender mis razones y que Diego nunca me vea como alguien que vino a romper su familia». El ambiente en la mansión Sandoval cambió drásticamente tras la revelación de Lucía. Aunque Diego continuaba con sus actividades habituales y su ánimo parecía inalterado, Héctor se sumió en un estado de introspección y distancia. La relación cordial que había comenzado a construir con Lucía quedó completamente estancada. Desde la revelación, Héctor apenas le dirigía la palabra. Cuando lo hacía, su tono era frío y cortante. Lucía, por su parte, se mantuvo firme en su trabajo, dedicándose por completo a Diego, aunque intentaba no mostrarlo. Cada interacción con Héctor le pesaba profundamente. Una tarde,
Mientras Diego y Lucía estaban en el jardín dibujando, Héctor los observaba desde la ventana de su despacho. La escena era casi idílica. Diego reía mientras Lucía le ayudaba a colorear un dibujo de una isla imaginaria. A pesar de la calidez del momento, Héctor no podía ignorar la mezcla de emociones que lo consumían. ¿Cómo pude no saber algo así?, murmuró para sí mismo, con una sensación de traición que no lograba sacudirse. Al día siguiente, Héctor decidió hablar con Clara, buscando respuestas, o al menos algo que le ayudara a ordenar sus pensamientos. ¿Has notado algo extraño en Lucía?, preguntó, con un tono más severo de lo habitual. Clara, sorprendida por la pregunta, negó con la cabeza. No, señor Sandoval. Lucía siempre ha sido profesional y dedicada. Diego la adora, y todos en la casa hemos visto cómo él ha mejorado desde que llegó. Eso no es lo que estoy preguntando, dijo Héctor apretando los puños. ¿Nunca te pareció demasiado cómoda en esta casa, como si conociera más de lo que dice? Clara lo observó con cuidado antes de responder. Tal vez se deba a su forma de ser. Es cálida y cercana, algo que esta casa necesitaba desde hace mucho tiempo. Héctor no respondió. En el fondo, sabía que Clara tenía razón, pero no estaba listo para aceptar esa verdad. Mientras tanto, Lucía notaba el cambio en el comportamiento de Héctor, aunque Diego seguía siendo el centro de su atención. La frialdad del padre comenzaba a afectarla. Una noche, mientras le leía un cuento a Diego antes de dormir, el niño le hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué mi papá ya no te habla? Lucía dejó el libro a un lado, sorprendida por la observación de Diego. A veces los adultos tienen cosas en qué pensar. Diego, no significa que no seamos importantes para ellos, pero a mí me gusta cuando estamos todos juntos, como cuando hicimos galletas en la cocina, ¿te acuerdas?, dijo Diego con una sonrisa. Lucía asintió, forzando una sonrisa. Claro que me acuerdo, fue un gran día. Después de acostar a Diego, Lucía se retiró a su habitación, donde la tensión acumulada finalmente la alcanzó. Escribió en su diario, intentando desahogar lo que sentía. Sé que hice lo correcto al decir la verdad, pero la distancia de Héctor me duele más de lo que esperaba. No porque quiera su aprobación, sino porque siento que estoy perdiendo la oportunidad de demostrar que no vine a destruir nada, sino a construir algo nuevo para Diego y para todos nosotros. Al día siguiente, mientras Lucía preparaba una actividad para Diego en el jardín, Héctor apareció de improviso. Su mirada dura y su postura rígida indicaban que no estaba allí para un encuentro amistoso. «Necesitamos hablar», dijo, con un tono que dejó claro que no aceptaría un no por respuesta. Lucía dejó lo que estaba haciendo y lo siguió hasta el salón. Héctor esperó a que estuvieran a solas antes de comenzar. «He pensado mucho en lo que me dijiste, y aunque todavía no sé cómo procesarlo, quiero dejar algo claro. Esta es mi casa, y mi prioridad siempre será Diego. Y también es mi prioridad», respondió Lucía, con firmeza. «Ah, sí», dijo Héctor, alzando una ceja. «¿Y cómo encaja todo esto en tu búsqueda personal? Porque eso es lo que parece. Una misión para satisfacer tu propia curiosidad, no para ayudar a mi hijo». Las palabras de Héctor eran duras, pero Lucía no se dejó intimidar. ¿De verdad piensa que todo esto es por mí? Si fuera así, habría venido aquí hace años, buscando respuestas o exigiendo algo, pero no lo hice. Vine porque sabía que podía cuidar a Diego y porque quería ser parte de su vida, aunque eso significara mantenerme en silencio. Héctor guardó silencio, pero la expresión en su rostro mostraba que sus palabras lo habían afectado. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada más. En los días que siguieron, la tensión en la mansión se hizo más palpable. Lucía y Héctor apenas se dirigían la palabra, y aunque Diego no entendía completamente lo que ocurría, podía sentir que algo no estaba bien. Una noche, mientras Héctor revisaba unos documentos en su despacho, encontró la carta de Mariana que había leído días antes. Sus palabras seguían resonando en su mente, especialmente la parte en la que mencionaba su pasado oculto. «Sé que eventualmente la verdad saldrá a la luz». Héctor suspiró, cerrando los ojos por un momento. Quizás Mariana había sabido todo el tiempo que algo como esto podría suceder. Y quizás, solo quizás, Lucía no era la enemiga que él había imaginado. En la soledad de su habitación, Lucía se preguntaba si alguna vez podría ganarse la confianza de Héctor. Pero, por encima de todo,
lo que más le importaba era Diego. No importaba lo que ocurriera entre ella y Héctor. Su conexión con el niño era lo que la mantenía fuerte. Los días en la mansión Sandoval seguían marcados por un silencio tenso entre Lucía y Héctor. Aunque ambos compartían el objetivo de cuidar a Diego, sus interacciones eran estrictamente profesionales. Sin embargo, Lucía no permitía que esa distancia afectara la atención y el cariño que le brindaba al niño. Una mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno para Diego, lo encontró dibujando en su cuaderno. El dibujo mostraba a 3 figuras: un hombre, una mujer y un niño, todos tomados de la mano bajo un cielo despejado. ¿Quiénes son?, preguntó Lucía, inclinándose para observar mejor. «Somos tú, papá y yo», respondió Diego con una sonrisa. El corazón de Lucía se encogió al escuchar esas palabras. Sabía que Diego la veía como parte de su vida, pero ese simple gesto le confirmó lo importante que se había vuelto para él. «Es un dibujo hermoso, Diego. ¿Puedo guardarlo?», preguntó con ternura. Diego asintió con entusiasmo. «Claro, pero solo si prometes no dejarme nunca». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «Te lo prometo, Diego. Siempre estaré aquí para ti». Esa promesa, aunque sencilla, significaba mucho más para Lucía de lo que Diego podía imaginar. Era un compromiso que estaba dispuesta a cumplir, incluso si eso significaba enfrentar los constantes desafíos con Héctor. Esa misma tarde, mientras jugaban en el jardín, Diego comenzó a sentirse cansado. Aunque inicialmente intentó disimular, Lucía notó que algo no estaba bien. «Diego, ¿te sientes bien?», preguntó, preocupada. «Solo estoy un poco mareado», respondió él, restándole importancia. Lucía no quiso alarmarlo, pero decidió llevarlo adentro para que descansara. Sin embargo, al llegar a la sala, Diego se desmayó repentinamente en sus brazos. «¡Diego!», gritó Lucía, tratando de mantener la calma mientras lo recostaba en el sofá. En ese momento, Héctor entró a la casa, y al ver la escena, corrió hacia ellos. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz llena de pánico. «Se desmayó de repente. Necesito que lo llevemos al hospital ahora mismo», dijo Lucía. Tomando el control de la situación, Héctor no dudó ni un segundo. Tomó a Diego en brazos y lo llevó al coche, mientras Lucía lo seguía. Durante el trayecto al hospital, Héctor apenas podía contener su ansiedad. «¿Por qué no me dijiste que estaba empeorando?», le espetó a Lucía, su tono lleno de desesperación. «Porque no estaba empeorando. Esto es algo que no podíamos prever», respondió ella con firmeza, aunque entendía su preocupación. Al llegar al hospital, Diego fue llevado de inmediato a emergencias. Héctor y Lucía esperaron afuera, en un silencio cargado de tensión, después de lo que pareció una eternidad. El médico salió para informarles que Diego había sufrido una leve crisis debido al esfuerzo físico. Aunque la situación estaba bajo control, recomendó ajustar su tratamiento y evitar actividades extenuantes por un tiempo. Héctor, aliviado pero aún preocupado, se dejó caer en una silla, cubriendo su rostro con las manos. «No puedo perderlo», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. Lucía, que había permanecido cerca pero en silencio, se acercó lentamente. «No lo vas a perder, Héctor. Diego es fuerte, pero también necesita que estemos juntos para apoyarlo». Héctor levantó la vista, encontrándose con la mirada sincera de Lucía. Por primera vez, vio algo más allá de la mujer que había entrado en su casa con un secreto. Vio a alguien que realmente se preocupaba por Diego tanto como él. De regreso en la mansión, Lucía se quedó al lado de Diego hasta que se quedó profundamente dormido. Mientras lo observaba, sintió una renovada determinación de demostrarle a Héctor que su presencia en la casa no era una amenaza, sino una oportunidad para sanar como familia. Al día siguiente, Héctor la encontró en la cocina, preparando un desayuno ligero para Diego, aunque su expresión seguía siendo seria. Su tono era menos hostil que antes. «Gracias por lo que hiciste ayer», dijo, sin mirarla directamente. Lucía lo observó por un momento antes de responder. «No tienes que agradecerme. Haría cualquier cosa por Diego». Héctor asintió, pero no dijo nada más. Sin embargo, ese breve intercambio marcó el inicio de un pequeño cambio en su relación. Aunque seguía siendo cauteloso, Héctor comenzó a verla bajo una nueva luz, reconociendo su dedicación inquebrantable hacia su hijo. Esa noche,
Lucía escribió en su diario: «Hoy, Héctor me dio las gracias por primera vez. Fue un momento breve, pero suficiente para darme esperanza. Sé que todavía le cuesta confiar en mí, pero haré todo lo posible para demostrarle que estoy aquí para quedarme, no para quitarle nada, sino para darle a Diego todo el amor que se merece». Mientras tanto, en su despacho, Héctor miraba la fotografía de Mariana que había encontrado días atrás. Por primera vez en años, sintió que la imagen no solo le recordaba lo que había perdido, sino también lo que aún podía recuperar. Esa noche, mientras Héctor permanecía en su despacho, el recuerdo de Mariana parecía más presente que nunca. Había pasado años idealizándola, construyendo una imagen de perfección que lo había ayudado a sobrellevar su ausencia. Sin embargo, la llegada de Lucía y su impactante revelación habían comenzado a derrumbar esa imagen, obligándolo a enfrentar preguntas que nunca antes se había permitido hacer. Sobre el escritorio, había una caja con cartas y documentos que Héctor había guardado desde la muerte de Mariana. Aunque evitaba abrirla, algo lo impulsó a buscar respuestas. Con manos temblorosas, abrió la caja y comenzó a revisar su contenido. Entre las cartas, encontró un pequeño diario que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, reconoció la letra de Mariana. Era un cuaderno donde ella solía anotar pensamientos y reflexiones personales. Héctor lo hojeó con cuidado, sintiendo que cada página era un vistazo al alma de la mujer que tanto había amado. En una de las entradas, Mariana había escrito sobre un periodo difícil de su vida. Antes de conocer a Héctor, aunque no daba muchos detalles, mencionaba una relación que había terminado de forma dolorosa y cómo esa experiencia había moldeado sus decisiones posteriores. A veces pienso en lo que dejé atrás y me pregunto si hice lo correcto, pero también sé que mis elecciones me llevaron a construir una vida nueva, una vida que me dio a Héctor y, más tarde, a Diego. Espero que algún día puedan entender lo que guardé en mi corazón. Héctor cerró el diario, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Mariana había tenido secretos, pero eso no disminuía el amor que habían compartido. Sin embargo, las palabras de Lucía seguían resonando en su mente. ¿Podría realmente ser la hija de Mariana? Al día siguiente, mientras desayunaban, Héctor observó a Lucía interactuar con Diego. Había algo en su manera de hablar, en su sonrisa, que le recordaba a Mariana. Esa sensación lo inquietaba, pero también lo hacía reflexionar sobre las posibilidades. Más tarde, Héctor decidió visitar el despacho donde Mariana solía trabajar. Allí encontró una caja de fotos y recuerdos que ella había guardado celosamente. Al revisarla, encontró una fotografía que lo dejó sin aliento. Era una imagen de Mariana, joven y radiante, sosteniendo a una bebé en brazos. Detrás de la foto había una fecha escrita que correspondía a un tiempo anterior a que se conocieran. Héctor llevó la foto a su despacho y se quedó mirándola por largo rato. Era imposible negar la conexión. La bebé en la foto tenía los mismos ojos que Lucía, esa misma mirada cálida que tanto desconcertaba a Héctor. Esa noche, Héctor se acercó a Lucía mientras ella terminaba de leerle un cuento a Diego. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con un tono más calmado de lo habitual. Lucía asintió y lo siguió hasta la sala. Héctor sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta y se la mostró. ¿Esta eres tú?, preguntó directamente. Lucía tomó la foto con cuidado, reconociéndola de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla. «Sí, soy yo», respondió en voz baja. «Mi padre me dio esta foto cuando descubrí la verdad sobre mi madre». Héctor asintió lentamente, como si finalmente las piezas comenzaran a encajar. «Mariana nunca me habló de ti. Nunca mencionó nada sobre su pasado antes de conocernos. No lo hizo porque quería proteger su nueva vida, supongo», dijo Lucía, intentando contener la emoción. «Pero no vine aquí para juzgarla ni para cambiar nada. Solo quería conocer a Diego». Héctor guardó silencio por un momento antes de responder. «Es difícil para mí aceptar todo esto. Mariana era todo para mí. Pero creo que es hora de que deje de idealizarla y de que comience a aceptar que había partes de su vida que yo no conocía». Lucía lo miró con gratitud, reconociendo el esfuerzo que esas palabras le habían costado. «Gracias por intentar entenderlo, Héctor. No quiero ser una carga para ustedes. Solo quiero ser una hermana para Diego, alguien en quien él pueda confiar». Esa noche, después de hablar con Lucía, Héctor volvió al despacho y escribió una carta dirigida a Mariana.
Aunque sabía que ella nunca la leería, sintió la necesidad de expresar lo que había estado guardando en su corazón. Mariana, hoy aprendí algo que me costará tiempo aceptar, pero sé que es lo correcto. Siempre te vi como una mujer perfecta, pero ahora entiendo que eras humana, con tus propias luchas y secretos. Eso no cambia lo que siento por ti, pero me abre los ojos a la verdad que dejaste atrás. Prometo cuidar a Diego y, quizás, a Lucía también, porque sé que eso es lo que hubieras querido. Héctor dejó la carta en el diario de Mariana y se permitió un momento de paz, aunque todavía había mucho por resolver. Sentía que estaba comenzando a encontrar claridad en medio de la confusión. Los días transcurrieron con una aparente calma en la mansión Sandoval. Aunque la relación entre Héctor y Lucía aún era tensa, había pequeños destellos de entendimiento mutuo. Diego, ajeno a las conversaciones y secretos que rodeaban a los adultos, continuaba disfrutando de las actividades que Lucía preparaba para él. Una tarde, mientras Lucía organizaba algunos papeles en su habitación, Diego entró corriendo con su cuaderno de dibujos en la mano. «Lucía, mira lo que hice», dijo, sosteniendo el cuaderno frente a ella con una sonrisa entusiasta. Lucía tomó el cuaderno y observó el dibujo. Era una nueva versión del que había hecho días antes, pero esta vez había agregado más detalles. Las figuras en el dibujo ahora estaban rodeadas de un jardín lleno de flores y un gran sol brillando sobre ellos. «Es hermoso, Diego. Cada vez mejoras más», dijo, acariciándole el cabello. «Puedo guardar este en tu cuarto. Quiero que siempre lo tengas contigo», dijo el niño con inocencia. Lucía asintió, emocionada por el gesto. Sin embargo, no podía evitar sentir un peso en el corazón al pensar en el día en que tendría que explicarle la verdad a Diego. Esa misma noche, después de leerle su cuento habitual, Diego esperó a que Lucía saliera de la habitación antes de sacar su diario de debajo de la cama. Desde que había comenzado a escribir en él, se había convertido en su lugar seguro, donde podía expresar todo lo que sentía y pensaba. Hoy fue un buen día. Lucía siempre sabe cómo hacerme reír. A veces pienso que es como una parte de mi familia que nunca supe que necesitaba, pero hay algo que no entiendo. Encontré su diario hace unas semanas y decía cosas sobre mi mamá. Creo que ella sabe algo que yo no sé. Diego guardó su diario y se quedó pensando por un largo rato. Había encontrado el diario de Lucía semanas antes, cuando ella lo había dejado sobre la mesa del jardín sin darse cuenta, aunque sabía que no debía leerlo. La curiosidad pudo más. Al principio, no entendía mucho de lo que estaba escrito, pero algunas palabras, como mamá y hermano, se habían quedado grabadas en su mente. Durante los días siguientes, Diego comenzó a observar a Lucía con más atención. Notaba cómo miraba las fotografías de Mariana, cómo hablaba de ella con tanto cuidado y emoción, aunque no sabía cómo preguntar. Sentía que había una conexión más profunda entre ellas. Finalmente, una tarde mientras jugaban juntos en el jardín, Diego no pudo contener más su curiosidad. «Lucía, ¿tú conociste a mi mamá?», preguntó, mirando fijamente a los ojos de la enfermera. Lucía quedó momentáneamente paralizada por la pregunta. Había esperado que ese momento llegara, pero no tan pronto. «¿Por qué me preguntas eso, Diego?», respondió, intentando ganar tiempo para pensar en cómo manejar la situación. Diego bajó la mirada, jugueteando con una hoja de hierba entre sus dedos, «porque a veces parece que la extrañas, como si la conocieras de antes». Lucía suspiró profundamente, sintiendo cómo el peso de la verdad comenzaba a desbordarla. «Diego, hay algo que quiero decirte, pero no sé si es el momento adecuado». El niño la miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Puedes decírmelo. Prometo que no me voy a enojar». Lucía sonrió con ternura, admirando la madurez que Diego demostraba a pesar de su corta edad. «Está bien, pero primero quiero que sepas algo muy importante. Todo lo que he hecho desde que llegué aquí ha sido porque quiero verte feliz y saludable». Diego asintió, expectante. «Tu mamá, Mariana, era una persona increíble y, sí, yo la conocí, de hecho». Lucía tomó un respiro profundo antes de continuar. «De hecho, ella también era mi mamá». Diego parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tu mamá? ¿Cómo puede ser eso?». Lucía explicó con calma
cómo había descubierto la verdad sobre sus orígenes y su decisión de venir a la mansión para conocerlo, aunque Diego permaneció en silencio durante toda la explicación. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y comprensión. Cuando Lucía terminó, Diego la miró fijamente antes de decir: «Siempre supe que eras especial. Ahora entiendo por qué». Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. «¿Estás enojado conmigo?», preguntó con cautela. Diego negó con la cabeza y sonrió. «No, al contrario. Siempre quise tener una hermana». Lucía lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las emociones contenidas finalmente encontraban un lugar donde liberarse. Esa noche, mientras escribía en su diario, Diego anotó: «Hoy descubrí que Lucía es mi hermana. Creo que siempre lo supe en mi corazón, pero ahora es real. Estoy feliz porque significa que nunca voy a estar solo». Mientras tanto, Héctor observaba desde la ventana cómo Lucía y Diego se abrazaban en el jardín. Aunque aún luchaba con sus propios sentimientos sobre la situación, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza al ver la conexión genuina entre ellos. Por primera vez, Héctor comenzó a considerar la posibilidad de que esta inesperada revelación podría ser no solo un desafío, sino también una oportunidad para sanar las heridas del pasado y construir algo nuevo. La mansión Sandoval, que hasta hacía poco había sido un lugar de silencio y rutina, ahora vibraba con emociones encontradas. La revelación de Lucía a Diego no solo fortaleció el vínculo entre los dos hermanos, sino que también marcó un cambio significativo en la dinámica de la casa. Sin embargo, Héctor aún no había encontrado la manera de abordar todo lo que estaba sucediendo. Esa mañana, mientras Héctor revisaba unos documentos en el comedor, escuchó risas provenientes del jardín, se asomó por la ventana y vio a Diego y Lucía jugando con una pelota. Por un momento, se permitió sonreír. Ver a Diego feliz era lo único que realmente importaba. Pero esa felicidad venía acompañada de una verdad que seguía siendo difícil de aceptar. Esa tarde, Héctor decidió finalmente enfrentar la situación, mientras Diego tomaba una siesta. Llamó a Lucía a su despacho. La joven entró con cierta cautela, anticipando que la conversación no sería fácil. «Quiero que me expliques algo», dijo Héctor, señalando una silla para que Lucía se sentara. «¿Qué le dijiste exactamente a Diego?». Lucía, manteniendo la calma, lo miró directamente a los ojos. «Le dije la verdad, que soy su hermana y que vine aquí porque quería conocerlo». Héctor se recostó en su silla, soltando un suspiro pesado. ¿Y cómo reaccionó? Lo tomó mejor de lo que esperaba. «Es un niño increíblemente maduro para su edad. Dijo que siempre quiso tener una hermana». Héctor asintió lentamente, procesando las palabras de Lucía. Aunque le costaba admitirlo, sabía que Diego tenía razón. Desde la llegada de Lucía, la mansión había comenzado a transformarse, y esa transformación había sido para bien. «No estoy seguro de cómo manejar todo esto», confesó Héctor, con un tono inusualmente vulnerable. «Por un lado, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero por otro, todo esto me tomó completamente por sorpresa». Lucía lo escuchó con atención antes de responder. «No espero que lo acepte de inmediato, Héctor. Solo quiero que sepa que mi intención nunca fue causarle problemas. Vine aquí porque quería ser parte de la vida de Diego, pero entiendo que esto también es complicado para usted». Héctor se quedó en silencio por un momento, antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Mariana nunca me habló de ti. Nunca mencionó nada sobre su vida antes de que nos conociéramos. Creo que ella solo quería proteger su nueva vida», dijo Lucía con suavidad. «Y aunque me dolió saber que había guardado este secreto, no la juzgo por eso». Antes de que Héctor pudiera responder, la puerta se abrió lentamente y Diego apareció en el umbral. «¿Están peleando?», preguntó con un tono de preocupación. Lucía y Héctor intercambiaron una mirada antes de que ella se levantara de su silla. «No, Diego, solo estamos hablando». El niño se acercó a Héctor, con una expresión seria que desmentía su corta edad. «Papá, ¿puedo decirte algo?». Héctor asintió, sorprendido por el tono solemne de su hijo. «Yo ya sabía el secreto de Lucía». Héctor lo miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir con eso?». Diego tomó un respiro profundo antes de explicar. «Encontré su diario hace unas semanas. Decía cosas sobre mamá y sobre que era mi hermana. No entendí todo al principio, pero después lo pensé mucho».
Héctor se pasó una mano por el rostro, sintiendo una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó. «Porque tenía miedo de que te enojaras y la hicieras irse. Y yo no quiero que Lucía se vaya. Ella me hace sentir como si tuviera a alguien más aparte de ti». Héctor miró a su hijo, notando la sinceridad en sus palabras. Por un momento, se dio cuenta de que había subestimado la capacidad de Diego para comprender las complejidades de la situación. «No voy a hacer que Lucía se vaya», dijo finalmente con un tono más suave. «Pero necesito que me des tiempo para entender todo esto. ¿De acuerdo?». Diego asintió, satisfecho con la respuesta de su padre. Esa noche, después de acostar a Diego, Héctor se quedó sentado en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Lucía, que había notado su presencia, se acercó con cautela. «Gracias por no rechazarlo», dijo, rompiendo el silencio. Héctor la miró, con una expresión que mezclaba cansancio y aceptación. «No lo hago por ti, lo hago por Diego, pero creo que eso es suficiente por ahora». Lucía asintió, reconociendo que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero al menos había comenzado. En su habitación, Diego escribió en su diario: «Hoy, papá y Lucía hablaron. Creo que las cosas están mejorando, aunque todavía falta un poco para que todo esté bien. Pero no importa cuánto tarde, sé que estaremos juntos al final». Héctor, en su despacho, tomó la fotografía de Mariana y la observó en silencio. Aunque aún tenía dudas y conflictos internos, comenzó a ver una oportunidad en medio del caos, la posibilidad de reconstruir una familia que creía perdida para siempre. La calma que había comenzado a formarse en la mansión Sandoval era frágil, como un cristal que podía romperse con el más leve movimiento. Aunque Héctor parecía más dispuesto a aceptar la presencia de Lucía, las tensiones aún estaban presentes. Sin embargo, nadie en la casa estaba preparado para lo que estaba por venir. Una mañana, mientras Lucía organizaba el desayuno de Diego, recibió una llamada inesperada en su teléfono. Al mirar la pantalla, reconoció el número. Era del hospital donde había trabajado antes de llegar a la mansión. Se disculpó con Clara y salió al jardín para atender la llamada. «Lucía», la voz de su antigua supervisora sonaba urgente. «Sé que estás en otro trabajo ahora, pero necesitamos tu ayuda. Estamos desbordados y necesitamos a alguien con tu experiencia para cubrir un turno crítico». Lucía sintió una punzada de nerviosismo. Sabía que su responsabilidad estaba con Diego, pero también sentía una obligación hacia sus colegas y los pacientes que dependían de ellos. «Lo pensaré y les aviso lo antes posible», respondió, tratando de ganar tiempo. Esa conversación quedó rondando en su mente durante el resto del día. Aunque estaba decidida a quedarse con Diego, la posibilidad de ser llamada de nuevo al hospital planteaba un dilema. Por la tarde, mientras Diego dormía, Lucía se sentó en la sala con Héctor para hablar del tema. «Héctor, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó, con un tono serio. Héctor la miró con cautela, dejando a un lado los papeles que revisaba. «¿Qué ocurre? Recibí una llamada del hospital donde trabajaba antes de venir aquí. Están en una situación crítica y me pidieron que regrese, al menos temporalmente». Héctor frunció el ceño, claramente sorprendido por sus palabras. «¿Y qué piensas hacer?». Lucía suspiró, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. «No quiero dejar a Diego. Sé que él me necesita, pero también siento que tengo una responsabilidad con las personas que confían en mí en el hospital». El silencio llenó la sala mientras Héctor procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando el jardín con una expresión indescifrable. «Diego te necesita aquí más que nadie, Lucía», dijo finalmente, con un tono que reflejaba tanto preocupación como determinación. «Desde que llegaste, él ha cambiado, ha mejorado. Si te vas ahora, incluso temporalmente, no sé cómo lo afectará». Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que Héctor tenía razón, pero también entendía que debía encontrar una manera de equilibrar sus responsabilidades. «No quiero hacerle daño a Diego, Héctor. Lo último que quiero es romper lo que hemos construido». «Entonces no te vayas», respondió Héctor, girándose para mirarla directamente. «Si realmente te importa Diego, quédate aquí con él». Antes de que Lucía pudiera responder, Diego apareció en la puerta, con una expresión de confusión en su rostro.
¿Te vas a ir, Lucía?, preguntó con voz temblorosa. Lucía se acercó rápidamente y se arrodilló frente a él, tomando sus manos. No, Diego, no me voy a ir. Prometo que siempre estaré contigo. El niño la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera en ese mismo instante. Héctor observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y culpabilidad. Aunque quería que Lucía se quedara, también entendía que su insistencia la estaba obligando a sacrificar algo importante para ella. Esa noche, mientras Diego dormía, Lucía se sentó en su habitación y escribió en su diario: Hoy me di cuenta de lo difícil que es equilibrar las responsabilidades. Amo a Diego como a un hermano, y no puedo imaginarme dejándolo ahora. Pero también siento que estoy dejando atrás una parte de mí al no regresar al hospital. Solo espero estar tomando la decisión correcta. Por su parte, Héctor se quedó despierto hasta tarde, reflexionando sobre la conversación que había tenido con Lucía. Aunque sabía que su lugar estaba con Diego, no podía ignorar que también tenía derecho a perseguir sus propias metas. Al día siguiente, mientras desayunaban, Héctor sorprendió a Lucía con una pregunta inesperada. Si decides quedarte aquí, ¿te sentirías bien con esa decisión? Lucía lo miró, sorprendida por su cambio de tono. Sé que este es mi lugar ahora, pero también siento que estoy dejando atrás algo importante. Héctor asintió, comprendiendo lo que quería decir. Entonces hagamos un trato. Quédate aquí hasta que Diego esté completamente estable. Y después, si aún quieres regresar al hospital, haré todo lo posible para apoyarte. Lucía sintió un alivio inesperado al escuchar esas palabras, aunque sabía que su prioridad inmediata era Diego. Le reconfortaba saber que Héctor estaba dispuesto a apoyarla en el futuro. Mientras tanto, Diego, ajeno a los detalles de la conversación, escribió en su diario esa noche: Hoy, papá y Lucía hablaron otra vez. Creo que están empezando a entenderse. Eso me hace feliz, porque quiero que todos estemos juntos para siempre. Aunque la decisión de Lucía parecía haber traído un poco de paz a la casa, ambos sabían que todavía había desafíos por delante. Sin embargo, por primera vez, Héctor comenzó a ver a Lucía no solo como una cuidadora para Diego, sino como una pieza clave en la reconstrucción de su familia. Los días siguientes en la mansión Sandoval transcurrieron con una extraña mezcla de calma y tensión. Aunque Lucía había decidido quedarse, el peso de su compromiso y la creciente conexión con Diego la mantenían reflexiva. Héctor, por su parte, comenzaba a aceptar la presencia de Lucía de una forma más genuina, aunque todavía había un muro emocional que lo separaba de ella. Una tarde, mientras Diego descansaba después de sus actividades diarias, Héctor se sentó en la sala con una taza de café. Desde su lugar, podía ver el jardín donde Diego y Lucía solían pasar tanto tiempo juntos. La idea de perder esa dinámica lo inquietaba, pero también lo obligaba a cuestionarse sobre su propio papel en la vida de su hijo, Clara, que pasaba con una bandeja de galletas. Notó la expresión distante de Héctor y decidió acercarse. «Señor Sandoval, ¿le preocupa algo?», preguntó, colocando la bandeja sobre la mesa. Héctor la miró por un momento antes de responder. «Es Lucía. Aunque hemos tenido nuestras diferencias, no puedo negar el impacto positivo que ha tenido en Diego, pero al mismo tiempo, no sé cómo manejar la idea de que podría irse algún día». Clara sonrió con suavidad, como si entendiera perfectamente lo que Héctor estaba sintiendo. A veces, las personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos algo. Puede que su tiempo aquí no sea eterno, pero eso no significa que no haya dejado una huella importante. Héctor asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Clara. Mientras tanto, Lucía se encontraba en su habitación, organizando los dibujos de Diego en una carpeta. Cada uno de ellos contaba una historia, una pequeña ventana al mundo interior del niño. Sin embargo, un pensamiento constante la seguía atormentando. ¿Qué pasaría cuando Diego estuviera lo suficientemente fuerte como para no necesitarla más? Esa noche, mientras le leía un cuento a Diego antes de dormir, él la interrumpió con una pregunta inesperada. «Lucía, ¿qué pasará cuando ya no estés aquí?». Lucía dejó el libro a un lado, sorprendida por la madurez de la pregunta. «¿Por qué piensas en eso, Diego?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Porque sé que algún día no vas a estar, pero no quiero que te vayas». Lucía sintió un nudo en la garganta.
aunque quería asegurarle que siempre estaría cerca. Sabía que no podía prometer algo que no estaba completamente bajo su control. Diego, siempre estaré contigo, de una forma u otra, incluso si no estoy físicamente aquí. Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Diego la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera en ese mismo momento. Por su parte, Héctor se encontraba en su despacho, revisando los informes médicos más recientes de Diego. Aunque su salud había mejorado significativamente, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, también entendía que parte del éxito del tratamiento se debía a la presencia constante de Lucía. Esa misma noche, Héctor tomó una decisión. Al día siguiente, mientras desayunaban, decidió hablar con Lucía frente a Diego. Lucía, he estado pensando en lo que hablamos. Sé que quedarte aquí fue una decisión difícil para ti, y quiero que sepas que lo valoro mucho. Lucía lo miró con curiosidad, sorprendida por su tono conciliador. Gracias, Héctor. Significa mucho para mí que lo diga, pero también entiendo que tienes tus propios sueños y responsabilidades. Por eso quiero que hablemos de cómo manejar las cosas cuando Diego esté más estable. Diego, que había estado escuchando en silencio, intervino con una expresión seria. ¿Eso significa que Lucía se va a ir? Héctor lo miró con paciencia antes de responder. Eso significa que queremos asegurarnos de que tú estés bien, pase lo que pase. Diego no pareció completamente satisfecho con la respuesta, pero asintió lentamente, confiando en las palabras de su padre. Más tarde, mientras Lucía organizaba algunas actividades para Diego, se encontró reflexionando sobre su conversación con Héctor. Aunque aún había mucho que resolver, sentía que finalmente estaban comenzando a entenderse. Por la noche, mientras escribía en su diario, Lucía anotó: «Hoy, Héctor me sorprendió con sus palabras. Por primera vez, sentí que realmente valora lo que he hecho por Diego. Eso me da esperanza de que, aunque nuestro tiempo juntos sea limitado, siempre habrá un lugar para mí en sus vidas». Mientras tanto, Héctor se sentó en su despacho con la fotografía de Mariana en la mano. Aunque todavía había incertidumbre en su mente, también comenzó a ver claridad. No se trataba solo de Diego o de Lucía, sino de la posibilidad de reconstruir una familia que, aunque diferente, podía ser igual de valiosa. En su habitación, Diego escribió en su diario: «Hoy sentí que papá y Lucía están trabajando juntos para que todo salga bien. Eso me hace feliz, porque sé que los dos me quieren y harán todo lo posible para que estemos juntos por mucho tiempo». Aunque todavía había desafíos por delante, tanto Héctor como Lucía comenzaban a ver un camino hacia una nueva etapa en sus vidas, una que estaría marcada por la aceptación, la confianza y la promesa de un futuro más brillante. El ambiente en la mansión Sandoval continuaba cambiando lentamente, aunque todavía quedaban tensiones y heridas abiertas. Algo nuevo empezaba a florecer, una especie de entendimiento que, aunque frágil, traía consigo la posibilidad de una reconciliación. Héctor, cada vez más consciente de su papel en la dinámica familiar, comenzó a reflexionar sobre sus propias acciones y emociones. Esa mañana, mientras desayunaba en silencio, Héctor no pudo evitar observar a Diego y Lucía jugando juntos en la mesa con un rompecabezas. La risa de Diego llenaba el espacio, y la paciencia de Lucía al ayudarlo a completar las piezas era evidente. Por un momento, Héctor sintió una punzada de culpabilidad. Había pasado tanto tiempo enfocado en sus propios sentimientos que apenas se había permitido ver lo positivo que Lucía había traído a sus vidas. Clara, que se encontraba sirviendo café, notó la mirada reflexiva de Héctor y decidió acercarse. «Señor Sandoval, ¿le preocupa algo?», preguntó, colocando la taza frente a él. Héctor se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Clara, ¿alguna vez pensaste que esta casa podría volver a sentir vida?». Clara, sorprendida por la pregunta, sonrió suavemente. «Señor, desde que Lucía llegó, esta casa ha cambiado mucho. Diego está más feliz, y creo que usted también lo está, aunque no quiera admitirlo». Héctor dejó escapar un suspiro, asintiendo lentamente. «Quizás tengas razón, Clara, pero a veces siento que llegué tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas bien, señor. A veces, todo lo que se necesita es un poco de humildad para admitir los errores y empezar de nuevo». Más tarde, mientras Héctor revisaba unos documentos en su despacho, volvió a reflexionar sobre las palabras de Clara
Sabía que tenía que hacer algo para cerrar la brecha que aún existía entre él y Lucía. Decidió buscarla en el jardín, donde sabía que solía pasar tiempo mientras Diego dormía. Cuando llegó, la encontró sentada bajo un árbol, leyendo un libro. Se detuvo por un momento, observándola en silencio. Había algo en su tranquilidad que lo desarmaba, una fuerza silenciosa que contrastaba con la rigidez que él había mantenido durante tanto tiempo. «Lucía, ¿podemos hablar?», preguntó finalmente, acercándose. Lucía cerró el libro y asintió, sorprendida por el tono calmado de Héctor. «Claro, Héctor. ¿Qué ocurre?». Héctor tomó un respiro profundo antes de hablar. «Quiero pedirte disculpas», comenzó, con una sinceridad que rara vez mostraba. «Desde que llegaste aquí, no he sido justo contigo. Mi reacción inicial fue exagerada, y he dejado que mis propios miedos e inseguridades nublaran mi juicio». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Héctor, no tiene que disculparse. Entiendo que esto ha sido difícil para usted, y nunca lo culpé por cómo reaccionó. Aún así, quiero que sepas que valoro lo que has hecho por Diego. Has logrado algo que yo no pude, devolverle la sonrisa, darle esperanza. Eso es algo que nunca podré agradecerte lo suficiente». Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo, había sentido que estaba caminando sobre una cuerda floja, intentando demostrar su valor. Saber que Héctor finalmente reconocía su esfuerzo le dio un alivio inesperado. «Gracias, Héctor. Para mí, Diego es más que un paciente. Es mi hermano, y lo quiero como tal». Héctor asintió, con una expresión que mezclaba gratitud y aceptación. Esa noche, mientras Lucía escribía en su diario, reflexionó sobre la conversación que había tenido con Héctor. «Hoy, Héctor me pidió perdón. No esperaba que lo hiciera, pero sus palabras significaron mucho para mí. Por primera vez, siento que estamos trabajando juntos como una familia. Sé que todavía hay mucho por resolver, pero este es un gran paso». Mientras tanto, Héctor se sentó en su despacho, con la fotografía de Mariana en la mano, aunque el dolor de su pérdida seguía presente. Por primera vez comenzó a verla bajo una nueva luz. Mariana había sido humana, con sus propios secretos y errores, pero también con una capacidad infinita de amar. Esa noche, escribió una carta dirigida a ella. «Mariana, durante mucho tiempo guardé resentimiento hacia ti por haberte ido tan pronto, pero ahora entiendo que también llevabas tus propias cargas. Lucía es un reflejo de tu espíritu, y estoy aprendiendo a aceptarla como parte de nuestra familia. Espero que, donde sea que estés, sepas que estoy haciendo lo mejor que puedo por Diego y por ella». Al día siguiente, mientras Lucía ayudaba a Diego con un proyecto de arte, Héctor se unió a ellos, aunque al principio Diego parecía sorprendido. Pronto lo aceptó con entusiasmo. «Papá, ¿quieres pintar con nosotros?», preguntó, sosteniendo un pincel lleno de pintura azul. Héctor sonrió, tomando el pincel. «Claro que sí, campeón». Esa tarde, mientras los tres trabajaban juntos, la mansión Sandoval se llenó de risas y colores. Por primera vez en años, Héctor sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar, aunque aún quedaban desafíos por delante. Ese día marcó un antes y un después en la vida de los Sandoval. El perdón, la aceptación y el amor comenzaron a formar los cimientos de una nueva etapa, una que prometía un futuro más brillante para todos. La mansión Sandoval, que alguna vez fue un lugar frío y solemne, se había transformado en un espacio lleno de vida. Los cambios eran sutiles pero profundos. Las risas de Diego resonaban con más frecuencia, los pasillos parecían más cálidos, y la tensión que había dominado el ambiente durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Lucía se había convertido en el núcleo de esta transformación. Su conexión con Diego era innegable, pero lo que realmente sorprendía a todos era la manera en que había logrado abrirse paso hasta Héctor, rompiendo poco a poco las barreras que él mismo había construido. Una mañana, mientras Lucía ayudaba a Diego a terminar su desayuno, Héctor entró al comedor con una sonrisa ligera, algo que aún era raro verlo hacer. «Diego, ¿qué tienes planeado para hoy?», preguntó Héctor, sirviéndose una taza de café. Diego, con entusiasmo, señaló un cuaderno lleno de dibujos. «Lucía y yo vamos a crear una historia. Ella dice que podemos hacer nuestro propio libro de aventuras». Héctor levantó una ceja, mirando a Lucía con curiosidad. «¿Un libro de aventuras?»,
¿Parece interesante? Es algo que le propuse para ayudarlo a desarrollar su creatividad, respondió Lucía con una sonrisa. Además, creo que tiene un gran talento para las historias. Héctor asintió, observando a Diego con un orgullo que rara vez mostraba. Me gustaría ver cómo les queda cuando lo terminen, dijo, sorprendiendo a ambos con su interés. El resto del día transcurrió en una atmósfera de trabajo creativo. Lucía y Diego se sentaron en el jardín con papeles y lápices, inventando personajes y lugares mágicos. Héctor, desde su despacho, los observaba de vez en cuando por la ventana, aunque no se unió a ellos. Su expresión reflejaba una mezcla de nostalgia y satisfacción. Por la tarde, Clara comentó con Héctor sobre los cambios que había notado. Señor Sandoval, parece que todo está mejorando en la casa. Diego está más feliz, y usted también lo parece. Héctor dejó de lado los documentos que revisaba y asintió. Es cierto, las cosas han cambiado, y creo que en gran parte se debe a Lucía. Al principio tenía mis dudas, pero ahora veo lo mucho que ha hecho por nosotros. Y lo sigue haciendo, añadió Clara con una sonrisa. Es un verdadero regalo para esta familia. Héctor no respondió, pero en su interior sabía que Clara tenía razón. Esa noche, después de acostar a Diego, Héctor se encontró a solas con Lucía en la sala. Ella estaba revisando los dibujos del libro que estaban creando. Lucía, quiero agradecerte por todo lo que has hecho, dijo Héctor, rompiendo el silencio. Lucía levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Héctor, no tienes que agradecerme. Lo hago porque quiero a Diego, y quiero verlo feliz, lo sé, pero no puedo ignorar el impacto que has tenido en nuestras vidas. Has cambiado esta casa, Lucía, has cambiado a Diego, y creo que también me has cambiado a mí. Lucía sintió una calidez en el pecho al escuchar esas palabras. Me alegra saber que las cosas están mejorando. Esta familia significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar. Héctor asintió, mirando por un momento el techo, como si buscara las palabras adecuadas. Lucía, sé que al principio fui duro contigo. No quería aceptar que alguien ajeno pudiera entrar en nuestra vida y cambiarnos tanto, pero ahora entiendo que no eras una amenaza, sino una oportunidad para sanar. Lucía no pudo evitar emocionarse al escuchar esas palabras. Gracias, Héctor. Significa mucho para mí que lo digas. Esa noche, mientras escribía en su diario, Lucía reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que llegó a la mansión. Hoy me di cuenta de cuánto hemos avanzado como familia. Héctor finalmente está dejando entrar un poco de luz en su vida, y Diego está más feliz que nunca. Sé que todavía hay desafíos por delante, pero siento que estamos en el camino correcto. Por su parte, Héctor pasó un rato en el despacho revisando viejas fotografías de Mariana. Aunque aún sentía nostalgia, ya no lo invadía el dolor. En lugar de eso, sentía una gratitud profunda por lo que Mariana había dejado atrás. Un hijo increíble y, de alguna manera, una conexión inesperada con Lucía. Al día siguiente, Diego, Héctor y Lucía pasaron la tarde trabajando juntos en el libro de aventuras. Héctor incluso propuso algunas ideas para la historia, algo que sorprendió gratamente a Diego. Papá, creo que eres bueno inventando cosas. Tal vez deberías escribir con nosotros más seguido, dijo Diego con una sonrisa. Tal vez lo haga, respondió Héctor, disfrutando de la risa de su hijo. Ese día, la mansión Sandoval estuvo llena de risas, creatividad y una sensación de unidad que no se había sentido en años. Aunque todavía quedaban cicatrices del pasado, estaba claro que el amor, la aceptación y la dedicación estaban reconstruyendo una familia que, aunque rota, tenía todas las herramientas para sanar completamente. La mansión Sandoval se había convertido en un refugio de paz y calidez, algo impensable meses atrás. Los días transcurrían entre las actividades creativas de Diego, las atenciones de Lucía y la participación cada vez más frecuente de Héctor en momentos familiares, aunque el pasado todavía dejaba sus sombras. El presente comenzaba a brillar con una esperanza renovada. Una noche, durante la cena, Diego observaba a Héctor y Lucía con una expresión pensativa. Parecía estar reuniendo valor para decir algo importante, pero se limitó a sonreír cuando ambos lo miraron. Héctor notó la actitud inusual de su hijo, pero decidió no presionarlo. Más tarde, mientras Lucía le leía un cuento en su habitación, Diego interrumpió la historia con una pregunta inesperada. «Lucía, ¿puedo decirte algo?» «Por supuesto, Diego»,
Siempre puedes decirme lo que quieras, respondió ella, cerrando el libro para prestarle toda su atención. Diego jugueteó con los bordes de su manta, evitando su mirada por un momento antes de hablar. Hace tiempo encontré tu diario. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Mi diario?, preguntó con cautela, intentando mantener la calma. Sí, fue cuando lo dejaste en el jardín. Lo leí porque tenía curiosidad. Y ahí fue cuando supe que eras mi hermana. Lucía lo miró, sorprendida por la confesión. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Diego se encogió de hombros, con una expresión culpable. Tenía miedo de que si lo decía, papá se enojaría contigo y te haría irte, y yo no quería que te fueras. Lucía se acercó y le tomó las manos con ternura. Diego, no tienes que cargar con ese miedo. Estoy aquí para quedarme, y nada de lo que digas va a cambiar eso. ¿De verdad?, preguntó, con los ojos brillando de esperanza. Te lo prometo, respondió Lucía, abrazándolo con fuerza. Diego se quedó en silencio por un momento antes de añadir. Pero también quería que papá lo supiera, porque creo que él también necesita una hermana como tú. Las palabras de Diego resonaron profundamente en Lucía. Aunque la relación con Héctor había mejorado significativamente, todavía había una distancia emocional que ambos debían superar. Esa noche, Lucía esperó a que Diego se durmiera antes de buscar a Héctor en su despacho. Lo encontró revisando algunos documentos, pero al verla entrar, dejó lo que estaba haciendo. ¿Todo bien?, preguntó Héctor, notando la seriedad en su expresión. Diego me dijo algo esta noche, comenzó Lucía, tomando asiento frente a él. Me confesó que encontró mi diario hace tiempo, y que fue así como descubrió que soy su hermana. Héctor la miró con sorpresa, pero no interrumpió. No me lo dijo antes porque tenía miedo de que te enojaras conmigo y me hicieras irme, continuó Lucía, con un nudo en la garganta. Pero también me dijo algo más. Cree que tú también necesitas una hermana como yo. Las palabras de Lucía llenaron el despacho de un silencio pesado. Héctor apartó la mirada, visiblemente afectado por la revelación. Diego es más perceptivo de lo que a veces le damos crédito, dijo finalmente, con un tono reflexivo. Y creo que tiene razón. Lucía lo miró, sorprendida por su respuesta. ¿De verdad lo crees?, preguntó con cautela. Héctor asintió, mirando fijamente la fotografía de Mariana que siempre tenía en su escritorio. He pasado tanto tiempo cerrándome a todo y a todos, pero tú me has demostrado que todavía hay espacio para algo más, para alguien más. Lucía sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero mantuvo la compostura. Gracias, Héctor. Significa mucho para mí escuchar eso, esa noche. Mientras Héctor reflexionaba en su despacho, Diego escribía en su diario con una sonrisa en el rostro. Hoy le dije a Lucía que sabía su secreto. No estaba seguro de cómo lo tomaría, pero me alegra que no se haya enojado. También creo que papá está empezando a entender que necesitamos a Lucía tanto como ella nos necesita a nosotros. Al día siguiente, durante la cena, Diego rompió el silencio con una declaración que dejó a Héctor y a Lucía sin palabras. Papá, quiero que sepas que yo sabía que Lucía es mi hermana desde hace tiempo. Lo leí en su diario, pero no te lo dije porque tenía miedo. Héctor y Lucía intercambiaron una mirada antes de que Héctor respondiera. Gracias por decírmelo, Diego. No tienes que tener miedo de decirme lo que piensas o sientes. Siempre puedes confiar en mí. Diego asintió, visiblemente aliviado. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que Lucía es parte de la familia?, preguntó con una sonrisa traviesa. Héctor miró a Lucía, y por primera vez, dejó caer todas las barreras. Sí, Diego, estamos de acuerdo. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, Lucía y Héctor se quedaron en la sala, hablando de todo lo que habían vivido en los últimos meses. Por primera vez, sintieron que estaban en el mismo equipo, trabajando juntos para construir algo nuevo y lleno de esperanza. El sol de la mañana bañaba la mansión Sandoval, llenando cada rincón con una calidez que parecía simbolizar los cambios que habían ocurrido en su interior. El ambiente, que alguna vez había sido sombrío y frío, ahora estaba impregnado de risas, conversaciones y, sobre todo, un sentido renovado de unidad. Esa mañana, Héctor despertó más temprano de lo habitual y se dirigió al jardín. Allí encontró a Diego jugando con Lucía, quienes habían improvisado una pequeña aventura con los dibujos que habían hecho para su libro. Héctor se quedó observándolos por un momento,
con una mezcla de orgullo y gratitud reflejada en su rostro. ¿Te vas a unir, papá?, preguntó Diego al notar su presencia. Héctor sonrió y asintió. Claro que sí, pero solo si me dejan ser el explorador. Lucía rió suavemente, sorprendida por el cambio en Héctor, quien ahora parecía más dispuesto a participar activamente en los momentos familiares. Está bien, pero tendrás que seguir nuestras reglas, dijo Lucía, entregándole un dibujo con un mapa del tesoro. Durante el resto de la mañana, los tres recorrieron el jardín siguiendo el mapa ficticio, buscando tesoros que Diego había escondido. Cada momento estuvo lleno de risas y una conexión que parecía haber sido reconstruida desde lo más profundo. Más tarde, mientras disfrutaban de un almuerzo en la terraza, Diego levantó su vaso de jugo y declaró con entusiasmo: «Un brindis por nuestra familia, Héctor». Y Lucía intercambiaron una mirada, emocionados por las palabras de Diego. «Por nuestra familia», repitió Héctor, levantando su taza de café. Esa tarde, Héctor decidió llevar a Lucía y a Diego a un lugar especial. Subieron al coche y después de un breve trayecto, llegaron a un parque donde Héctor solía ir con Mariana y Diego cuando él era un bebé. «Este era uno de los lugares favoritos de tu madre», le explicó a Diego mientras caminaban por los senderos rodeados de árboles. «Siempre decía que aquí podía sentir paz». Lucía, al escuchar esas palabras, sintió un vínculo más profundo con Mariana, aunque nunca había tenido la oportunidad de conocerla realmente. Sentía que su espíritu seguía presente en cada rincón de la vida de los Sandoval. Al llegar a un claro del parque, Héctor se detuvo y sacó una pequeña caja de madera que había traído consigo. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, abriendo la caja y sacando un colgante que perteneció a Mariana. Este colgante era muy especial para ella. Lo usaba siempre y decía que representaba todo lo que amaba. Héctor se volvió hacia Lucía y le entregó el colgante. «Quiero que lo tengas tú. Mariana siempre guardó secretos, pero creo que si estuviera aquí, estaría orgullosa de la persona en la que te has convertido». Lucía tomó el colgante con lágrimas en los ojos. «Gracias, Héctor. Esto significa mucho para mí», Diego, que había estado observando en silencio, abrazó a Lucía con fuerza. «Eso significa que ahora somos oficialmente una familia, ¿verdad?». Héctor sonrió y colocó una mano en el hombro de Diego. «Sí, Diego, ahora somos una familia». Esa noche, de regreso en la mansión, Lucía escribió en su diario: «Hoy, Héctor me dio algo que perteneció a mi madre. Es un símbolo no solo de su amor, sino también de la aceptación que ahora siento como parte de esta familia. No puedo evitar sentirme agradecida por todo lo que hemos superado juntos. Sé que todavía hay desafíos por delante, pero por primera vez siento que estoy exactamente donde debo estar». Mientras tanto, Héctor permaneció en su despacho, observando una foto de Mariana con una sonrisa nostálgica. Aunque el dolor de su ausencia siempre estaría presente, ahora sentía que había encontrado una nueva manera de honrar su memoria, construyendo una familia basada en el amor y la confianza. Diego, en su habitación, en Minotes, escribía en su diario con una sonrisa radiante: «Hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Papá, Lucía y yo somos una familia, y sé que nada podrá separarnos. Este es solo el comienzo de algo increíble». La mansión Sandoval, antes llena de silencio y sombras, ahora vibraba con vida, amor y esperanza. Había sido un largo camino lleno de desafíos y revelaciones, pero el renacimiento de la familia Sandoval era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para reconstruir,